no, su grado de consolidación del suelo es 0,2 metros cuadrados por año. Y luego dice que se le va a poner aquí encima, se le va a poner, dice, un tanque que va a tener 5 metros de diámetro y va a ejercer, dice, una presión de 143 kilómetros por metro cuadrado. Pero aquí dice algo, ¿no? Dice, este tanque duplicará, miren ustedes el término, duplicará la presión vertical efectiva que existe en la arcilla actualmente. O sea, en otras palabras, la arcilla ya está soportando, ¿no?, una presión vertical efectiva. O sea, el 143 es el doble de lo que la arcilla está soportando ahora, o sea, es al doble. O sea, inicialmente tenía uno, pero se le duplica la presión. Y luego nos da, bueno, aquí nos da, bueno, está lo que hemos visto, y el peso unitario saturado de la arcilla es 21 kilómetros por metro cúbico. Después me dice la muestra inalterada obtenida, la muestra se ha sacado a 2,5 metros, o sea, está en aquí, ¿no? Aquí se ha sacado la muestra, a 2,5 metros de profundidad. Y se ha realizado el ensayo de compresibilidad. Entonces, lo que quiere es calcular el asentamiento, primero, y luego, ¿qué tiempo en años será necesario para alcanzar el 50%? Usted está pidiéndome qué tiempo de años va a ser por un asentamiento del 50% en esa arcilla. O sea, ¿cuánto se va a asentar? Hasta la mitad, ¿no? La mitad prácticamente se va a reducir, la mitad de tamaño se va a reducir el 50%. ¿Cuándo va a pasar eso? ¿En qué tiempo? Eso es lo que me está preguntando. Entonces yo me voy aquí. Para calcular el asentamiento, yo tengo esta fórmula. ¿Se recuerdan ustedes? Esta es la fórmula para el asentamiento. Me pide coeficiente de compresibilidad, me pide el espesor del suelo inicial, 1 más la relación de vacíos inicial, por logaritmo de la presión inicial más el incremento de la presión por la presión inicial. Entonces, es una arcilla normalmente consolidada. Esto es el coeficiente de compresibilidad. Lo hemos visto, ¿no? Si retrocedemos, el coeficiente de compresibilidad es 0,11. Entonces estoy reemplazándolo en la ecuación. Entonces. Luego, no tenemos el espesor del suelo. El espesor del suelo, como ven ustedes aquí en el gráfico, es 2 metros. Entonces lo estoy llevando a milímetros. Entonces, tengo 2000. En este caso, milímetros. Luego, 1 más relación de vacíos inicial. En teoría, diré en el problema me da que el vacíos inicial es 0,58. Y aquí también está, ¿no? La relación de vacíos inicial es 0,58. Pero lo que estoy haciendo, estoy reemplazando nada más los valores. Muy bien. Estoy reemplazando el coeficiente de compresibilidad, el espesor del suelo en milímetros, 1 más relación de vacíos, por logaritmo de 2. Aquí está el detalle aquí. A ver, cuando nosotros leíamos el problema, aquí nos hace decir de esta manera. Miren ustedes, tenemos que entender esta parte para poder entender. Miren ustedes. Dice,
Cuando yo le pongo la carga, dice, este tanque duplicará la presión vertical efectiva que existe en la astilla actualmente. O sea, en otras palabras, dice que la presión inicial, ¿no?, más el incremento de fuerza sobre la presión inicial, estas presiones han sido duplicadas, o sea, ha sido al doble. Por eso que yo estoy colocando aquí 2 nada más. Entonces hago las operaciones y prácticamente veo que es 42 minutos. Este 2, ¿cómo me va a salir? Por ejemplo, si yo pongo acá la presión dice inicial era la mitad de lo que es el 143 y aquí es el doble, el incremento, 143. Este es el inicio, o sea, la mitad de esto es aquí. Y esto también es la mitad. Mitad, mitad, prácticamente me va a salir, cuando yo hago la operación, me va a salir 2. Es igualito. Ahora aquí, un detalle también. Estos problemas que estamos colocando aquí en el aula virtual o en las diapositivas, es para que ustedes se den cuenta qué criterios puedo tomar al momento de realizar los cálculos de asentamiento. Por ejemplo, no me dijo que el ensayo que se ha realizado ha sido el ensayo por consolidación o por redométrico. Entonces, este valor que me sale va a ser asentamiento por consolidación edométrica, que va a ser igual al mismo valor 42 milímetros. ¿Por qué es importante saber esto? Porque muchas veces necesita corregir este valor. Por ejemplo, vamos a corregir por factores empíricos, ver el asentamiento por consolidación real. Entonces vamos a ver que vamos a utilizar el criterio de este señor, Skepton y Bejerrum, que nos da la corrección de las arcillas normalmente consolidadas. Entonces el factor de corrección según Skepton y Bejerrum es 1. Entonces el asentamiento por consolidación va a ser igual al asentamiento por consolidación edométrica. Entonces va a tener el mismo valor en este caso. Cuando yo tengo arcillas preconsolidadas, el factor de corrección va a ser diferente. Entonces estoy con normalmente consolidada. Pero como ven ustedes, sigo haciendo el mismo valor. Entonces, en otras palabras, lo que hago al valor que he determinado en laboratorio, le estoy realizando una corrección para que se vuelva el asentamiento de consolidación real. Por eso es un problema tipo, ¿no? Para que nosotros podamos darnos cuenta qué cosa es lo que pasa. Ahora, ¿se recuerdan ustedes cómo utilizo el grado de consolidación? Por ejemplo, me dice el 50%, me pide acá, me dice, ¿en qué tiempo de años va a alcanzar el 50% de asentamiento ese suelo? En este caso, arcilla. Entonces, yo para eso me voy a ir a la tabla, acá. Justamente por eso es importante esta tablita o este abaco, o esta curva. Muy bien. Ya aquí Chugelao está atento. Muy bien. No, el 50%, me voy acá a la tabla. El 50% va a ser igual a 0,197. Muy bien, Chugelao. O sea, en otras palabras, este grado de consolidación es el que me ayuda. Hay tablas que aquí está puesto de 0 a 100, pero de 5 en 5, ¿no? Pero hay tablas de que tenemos de 1, 2, 3, 4.
mejor dicho, que ya está completa, ¿no? Está sacado todos los valores de t. Entonces lo que yo voy a hacer es este factor, lo voy a llevar al problema. Este factor 0,97 que saqué para el 50%, lo voy a llevar aquí. Entonces, ese factor que he hallado es este factor. Se le llama factor de tiempo vertical. Factor de tiempo vertical va a ser 0,197. Entonces, y luego aquí voy a ver también aquí en esta parte a trabajar si estoy en drenaje doble o estoy en drenaje simple. Aquí, en esta parte de aquí. Este H. Solamente este valor se puede trabajar en esta ecuación. Cuando trabajo en otras ecuaciones, el H va a ser el mismo, ¿no? Aquí es lo que entra a trabajar. Si va a ser todo doble drenaje o va a ser de un solo drenaje. Entonces, vamos a ver si tiene doble drenaje o no nuestra figura, ¿no? O sea, la cuestión está, ¿cómo está nuestro suelo? ¿No? Miren ustedes. Esta es la arcilla y la parte superior tenemos una arena. Entonces, las arenas, como sabemos nosotros, permiten que haya drenaje, que el agua salga. Y en la parte de abajo hay un macizo rocoso muy fracturado. Miren lo que dice aquí en la lectura, ¿no? Dice, está sobre un macizo rocoso compuesto de permeabilidad alta. O sea, cuando dice permeabilidad alta significa que va a permitir que el agua circule por ahí. Pero va a ser muy distinto cuando acá me diga que es un macizo rocoso no impermeable o un macizo rocoso que no tiene fracturas. Porque un macizo que es fracturado, muy fracturado, permite que el agua circule por ahí. Pero cuando es un macizo rocoso que no tenga fracturas, sin fracturas, no va a permitir que el agua fracture, mejor dicho, en otras palabras, fluya por ahí. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces hay que saber, por ejemplo, si aquí encima estuviera, ¿no?, una arcilla preconsolidada, ¿le permitirá salir al agua? No, no le va a permitir salir al agua, pero sí le va a permitir aquí la roca, que estaré en un drenaje de un solo lado, un drenaje simple. Eso es lo que tenemos que ver. Si, por ejemplo, tengo arena arriba y aquí abajo tengo una arcilla, no una arcilla, por ejemplo, preconsolidada, tampoco le va a permitir drenar, solamente va a drenar por la... Entonces, eso hay que tomar en cuenta al momento de utilizar aquí lo que estamos diciendo, la altura. Si es doble drenaje, hay que dividirlo entre dos. Pero si es un drenaje simple, va a ir a la altura misma del suelo. Entonces, como ven, ahí está, se puede decir, el artificio para poder desarrollar esta ecuación. Entonces, como aquí tenemos que va a ser un drenaje doble, entonces la altura era 2 metros. Entonces, divido entre 2, me va a salir 1. Por eso que acá diciendo ya que el agua de los poros es expulsada hacia el estrato superior de la arena y hacia la base rocosa. Y el coeficiente de consolidación es 0,20. Eso viene ya determinado por la consolidación. O sea, el grado de consolidación es igual a 0,2 metros cuadrados por año. Aquí está, ¿no? El coeficiente de consolidación, 0,20 metros cuadrados por año. Eso viene determinado. Lo reemplazo en la fórmula y me va a dar igual, que va a ser igual a un año. O sea, en un año aproximadamente, esto es relativo, aproximado,
un año. Se va a dar la consolidación del 50% del suelo con un drenaje doble. ¿Y cuánto de asentamiento va a ser este 50%? ¿No? ¿Cuánto va a ser? El asentamiento máximo que va a sufrir el suelo lo podemos utilizar, multiplicando la consolidación que ha tenido el suelo o el asentamiento que hemos hallado, hemos hallado 42 milímetros, que era el asentamiento por consolidación. Entonces, este asentamiento lo multiplicamos por el 0,50%, o sea, por 0,5, más los 2 metros que teníamos, entonces vamos a tener 23 milímetros del asentamiento que se va a dar, ¿no?, al cabo de un año. O sea, vamos a tener entonces 23 milímetros del asentamiento, o sea, la mitad, ¿no? La mitad del asentamiento, porque nos está pidiendo la mitad, ¿no? Entonces la mitad de 42 sería pues 22, pero en realidad se va a aceptar 23 milímetros. Entonces, eso es lo que